Mis papás intentaron obligarme a convertirme en la cuidadora de mi hermana discapacitada después de que sacrifiqué toda mi infancia por ella, así que llamé a servicios de protección por abandono. Tengo 25 años y llevo 3 viviendo sola en este departamento en planta baja que me costó muchísimo trabajo poder pagar. Mi hermana mayor, Ana, tiene 32 años y tiene parálisis cerebral y problemas de aprendizaje, lo que significa que necesita atención las 24 horas. Mis papás han sido sus cuidadores toda su vida y honestamente toda mi infancia giró en torno a las necesidades de Ana. Nunca tuve fiestas de cumpleaños porque Ana no soportaba el ruido, nunca practiqué deportes porque mis papás no podían llevarme a los entrenamientos y cuidar a Ana al mismo tiempo, y nunca invité amigos a casa porque Ana necesitaba silencio. Todas las vacaciones familiares eran a la misma cabaña accesible a 2 horas de distancia porque Ana no soportaba los cambios. Me mudé a los 18 en cuanto pude y conseguí trabajo en un call center mientras iba a la universidad por las noches. Trabajé 60 horas a la semana para sacar mi título en diseño gráfico y finalmente conseguí un trabajo remoto que paga decentemente. Encontré este departamento que es perfecto para mí, cerca de tiendas, con un pequeño jardín, todo lo que nunca tuve al crecer. Mis papás me visitaron tal vez 2 veces en todo el tiempo que he vivido aquí, y solo llamaban cuando necesitaban que cuidara a Ana para que ellos pudieran ir a una cita médica o al supermercado. Siempre dije que sí, aunque Ana gritaba todo el tiempo y me aventaba cosas porque no le gustaban los cambios. Hace 6 meses, mi papá empezó a hacer comentarios sobre cómo mi departamento sería perfecto para Ana, ya que es de un solo nivel, con puertas anchas y baño accesible. No dejaba de señalar las modificaciones que podía hacer para acomodar mejor su silla de ruedas. Yo me reía pensando que solo estaba haciendo plática, pero luego mi mamá empezó a preguntar sobre mi horario de trabajo, qué tan flexible era y si podía trabajar mientras cuidaba a alguien. Le dije que estaba feliz con mi situación actual y cambié el tema. Hace 2 meses me invitaron a cenar y me tendieron una trampa. Ya habían hablado con la trabajadora social de Ana sobre transferirme su cuidado a mí, habían investigado los apoyos del gobierno que podría recibir como su cuidadora e incluso habían averiguado cómo modificar mi departamento usando un dinero de subsidios. Me presentaron todo un plan sobre cómo yo cuidaría a Ana entre semana y ellos los fines de semana. Dije absolutamente que no. Mi mamá empezó a llorar diciendo lo cansados que estaban, cómo habían renunciado a todo por Ana y que ahora era mi turno de ayudar. Mi papá dijo que yo estaba siendo egoísta, viviendo sola en un departamento que podría alojar a Ana mientras ellos batallaban. Les recordé que ya había entregado toda mi infancia por Ana, sin clases de baile, sin pijamadas, sin visitas a universidades porque todo se trataba de ella. Dijeron que eso era diferente, que yo era una niña entonces y no entendía el sacrificio, pero que ahora era adulta y necesitaba asumir la responsabilidad. Me fui y no hablé con ellos por 2 semanas. Entonces empezaron su campaña. Le dijeron a cada pariente que estaba abandonando a mi hermana discapacitada. Mi tía me llamó llorando preguntando cómo podía dejar sufrir a Ana. Mi abuela dijo que estaba decepcionada de mí. Mis primos publicaron cosas sobre discriminación y responsabilidad familiar en Facebook, claramente dirigidas a mí. Mis papás empezaron a traer a Ana a mi departamento sin invitación, dejándola en mi puerta diciendo que tenían emergencias. La primera vez los dejé entrar y la cuidé por 6 horas mientras desaparecían. La segunda vez llamé a servicios de protección adulta y reporté abandono. Mis papás tuvieron que regresar corriendo y lidiar con un trabajador social. Estaban furiosos pero no pudieron decir mucho con el trabajador social ahí. Luego intentaron con la culpa. Hicieron que Ana me llamara llorando, diciendo que me extrañaba y quería vivir conmigo. Sabía que la habían entrenado porque Ana nunca expresaba pensamientos complejos así. Me enviaron fotos de Ana viéndose triste con mensajes sobre cómo necesitaba a su hermana e incluso hicieron un álbum de fotos de nosotras de niñas para mostrar nuestro vínculo, ignorando que en cada foto yo me veía miserable mientras Ana recibía toda la atención. La gota que derramó el vaso fue cuando llamaron a mi jefe. Le dijeron a Dante que me necesitaban para una emergencia médica familiar, y que podría necesitar tomar una licencia extendida para cuidar a mi hermana discapacitada. Mi jefe fue comprensivo, pero estaba preocupado por mi capacidad para mantener mi carga de trabajo. Tuve que explicarle todo y prometerle que no afectaría mi empleo. Fue entonces cuando decidí terminar con esto permanentemente. Pasé todo el fin de semana sentada en la mesa de mi cocina con mi laptop, buscando en sitios web de abogados y leyendo reseñas hasta que me dolieron los ojos. Busqué cosas como abogado de acoso familiar y ayuda legal por cuidado forzado y revisé docenas de resultados. La mayoría de los abogados tenían sitios web elegantes con fotos de archivo de gente dándose la mano, pero yo necesitaba a alguien que realmente entendiera lo que mis papás estaban haciendo. Alrededor del sábado por la noche encontré el sitio de Amelia Colmenares. Su biografía decía que se especializaba en violaciones de límites y coerción familiar, lo cual sonaba exactamente correcto. Tenía artículos sobre hijos adultos presionados a roles de cuidadores que nunca aceptaron y sentí como si estuviera describiendo mi situación exacta. Llené su formulario de contacto ahí mismo, escribiendo lo básico sobre mis papás apareciendo sin invitación y llamando a mi jefe. Tenía un espacio el lunes a las 9 de la mañana, así que lo reservé y pasé el resto del fin de semana tratando de no pensar en cuánto me iba a costar esto. El lunes por la mañana me conecté a la videollamada 5 minutos antes, sentada en mi oficina en casa con un cuaderno lleno de fechas y detalles que había anotado. Amelia apareció en la pantalla justo a las 9.
Se veía de unos 40 años, con cabello oscuro corto y unos ojos agudos que me hacían sentir que ya estaba analizando todo. Comencé a explicar la situación, tratando de mantener la voz firme, pero a los 2 minutos me detuvo. Dijo que lo que mis papás estaban haciendo no era solo molesto o insistente, era abuso financiero y emocional. La palabra abuso me golpeó fuerte porque había estado pensando en ello solo como drama familiar. Pero ella explicó que su campaña para forzarme a ser cuidadora tenía implicaciones legales reales. Me preguntó sobre la llamada a mi empleador y le mostré el correo que mi jefe me había enviado después de que mis papás lo contactaron. Amelia se inclinó hacia adelante y dijo que eso era interferencia laboral y podíamos usarlo. Pasamos la siguiente hora revisando todo sistemáticamente. Me hizo sacar mi teléfono para mostrarle los mensajes de chantaje, las fotos de Ana que enviaron, las publicaciones de Facebook de los parientes. Tomó notas sobre las 2 veces que aparecieron en mi departamento y especialmente la segunda vez cuando llamé a servicios de protección. Me preguntó si tenía el reporte policial de ese incidente y le dije que el oficial me había dado un número de caso. Me dijo que consiguiera una copia de ese reporte inmediatamente porque la documentación lo era todo. Al final de la llamada tenía una lista de cosas por reunir, incluyendo una cronología de cada incidente desde la cena trampa hace 2 meses. Y sentí que alguien finalmente me creía y que no era solo yo siendo dramática. El martes por la noche estaba trabajando en un proyecto de diseño cuando sonó el timbre. Miré mi teléfono y vi que eran casi las 7. El timbre sonó de nuevo. Luego alguien tocó fuerte. Me levanté y miré por la mirilla. El coche de mi papá estaba estacionado justo afuera de mi edificio con Ana visible en el asiento del pasajero. Mi mamá estaba en mi puerta, tocando más fuerte ahora. Me alejé de la puerta y mi corazón comenzó a acelerarse. Habían hecho esto antes, pero esta vez no iba a abrir. Mi mamá comenzó a gritar a través de la puerta que necesitaba ayudarlos, que tenían una emergencia y necesitaban que cuidara a Ana solo por unas horas. Mi papá se unió a ella, con la voz más fuerte, diciendo que yo era una egoísta e inmadura. Agarré mi teléfono y llamé a la línea de policía para situaciones no urgentes. La despachadora preguntó qué pasaba y le expliqué que mis papás estaban en mi puerta negándose a irse después de que les pedí que no vinieran. Ella dijo que un oficial vendría. Mis papás siguieron tocando y gritando por otros 10 minutos. Mi papá decía que yo vivía en un departamento que podía alojar a Ana mientras ellos batallaban. Mi mamá decía que lo entendería cuando fuera mayor y tuviera mis propias responsabilidades familiares. Entonces debieron haber escuchado las sirenas porque de repente se hizo silencio y escuché los portazos de su coche. Para cuando el oficial tocó a mi puerta, mis papás ya se habían ido. El oficial era un chavo joven que se veía de unos 25 años. Tomó mi información y preguntó qué había pasado. Le expliqué sobre el acoso continuo y le mostré los mensajes y correos. Anotó todo y me dio un número de reporte. Dijo que si regresaban llamara inmediatamente. Después de que se fue, le envié un mensaje a Amelia con el número de reporte y ella respondió en minutos diciendo que este era exactamente el tipo de documentación que necesitábamos. El miércoles por la tarde, estaba a mitad de una llamada con un cliente cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo de voz de un número que no reconocía. Terminé la llamada y escuché el mensaje. Era la voz de mi papá, pero llamando desde el teléfono de otra persona. Dijo que habían tratado de ser razonables, pero que no les dejé opción. Dijo que me estaban sacando de su testamento a menos que asumiera mi responsabilidad con la familia como debería haber hecho hace años. Siguió hablando de lo decepcionados que estaban y cómo me arrepentiría de esto cuando ellos no estuvieran y yo no tuviera nada. Su voz tenía un tono frío que nunca había escuchado antes. Guardé el correo de voz y se lo reenvié a Amelia con un mensaje preguntando si esto importaba. Me devolvió la llamada en una hora. Dijo que esto era manipulación financiera y fortalecía mi caso significativamente porque mostraba un patrón de usar dinero y culpa para controlarme. Me preguntó si esperaba heredar algo sustancial y le dije que probablemente no mucho, tal vez unos 400,000 pesos si acaso. Ella dijo que no importaba la cantidad, lo que importaba era que lo usaran como arma. Me dijo que guardara cada correo de voz como este y que no respondiera a ninguno de sus intentos de contactarme. Al colgar el teléfono sentí una mezcla rara de alivio porque el correo de voz ayudaba a mi caso y dolor de que mi papá realmente hubiera dicho esas cosas en voz alta. El jueves por la mañana, desperté con un correo de Dante, mi jefe en la agencia de diseño. El asunto decía conversación privada necesaria, y se me revolvió el estómago. Preguntó si podíamos hacer una videollamada a las 10. Pasé la siguiente hora preparándome y tratando de no entrar en pánico. A las 10, me conecté y Dante estaba allí viéndose preocupado. Dijo que mis papás habían llamado de nuevo ayer preguntando sobre mi horario de trabajo y si la empresa ofrecía permisos familiares. Dijo que les dijo que no podía discutir asuntos de empleados con familiares, pero necesitaba saber qué estaba pasando porque esto estaba afectando mi reputación profesional. Sentí que me ardían los ojos y tuve que respirar hondo antes de explicar. Le conté sobre mis papás tratando de forzarme a ser la cuidadora de Ana, sobre el acoso, sobre la abogada que había contratado. Saqué el reporte policial en mi pantalla y le mostré la información de contacto de Amelia para probar que estaba manejando esto profesionalmente. Dante escuchó y su expresión se suavizó. Dijo que me creía y me apoyaba, pero le preocupaba si esto afectaría mi capacidad para concentrarme en mis proyectos.
Le prometí que no lo haría y dije que estaba tomando medidas legales para detener el acoso permanentemente. Dijo que estaba bien y me pidió que lo mantuviera informado si mis papás contactaban a la empresa de nuevo. Después de que terminó la llamada, me quedé sentada sintiéndome temblorosa porque casi había llorado frente a mi jefe y porque mis papás ahora estaban tratando activamente de arruinar mi carrera. El viernes por la noche, alrededor de las 8, sonó mi teléfono con un número que no reconocía. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar la bocina. Era Susana, la hermana de mi mamá. Empezó directo diciendo que había estado en una reunión familiar y escuchó lo que estaba pasando. Dijo que no podía creer que estuviera abandonando a Ana cuando mis papás habían dado todo por ella. Dijo que la familia estaba hablando de lo egoísta que yo estaba haciendo. Y quería escuchar mi versión. Pero honestamente, no veía cómo podía justificar esto. Sentí esa culpa familiar empezar a subir, pero luego recordé lo que Amelia había dicho sobre no engancharme. Respiré hondo y expliqué con calma la cronología real. Le conté sobre mi infancia sin fiestas de cumpleaños ni amigos, sobre mis papás emboscándome con su plan de cuidado, sobre ellos apareciendo sin invitación y dejando a Ana en mi puerta. Mencioné las llamadas a servicios de protección y el reporte policial del martes. Susana se quedó callada por un largo momento. Luego dijo que necesitaba pensar en algunas cosas. Dijo que recordaba algunas situaciones de cuando yo crecía en las que no había pensado realmente en ese momento. Preguntó si podía llamarme en unos días y dije que sí. Después de colgar, sentí una pequeña chispa de esperanza de que tal vez un miembro de la familia podría entender mi lado. El lunes siguiente, me reuní con Amelia en su oficina para presentar la carta de cese y desistimiento. Su oficina estaba en este edificio antiguo en el centro con paneles de madera y libreros llenos de libros legales. Nos sentamos en su mesa de conferencias y me mostró la carta que había redactado. Eran 2 páginas y listaba cada incidente de acoso, incluyendo las visitas sin invitación, el contacto laboral, la campaña en redes sociales y las amenazas financieras. La carta exigía que mis papás dejaran de contactarme, dejaran de contactar a mi empleador y dejaran de aparecer en mi residencia. Delineaba posibles acciones legales, incluyendo órdenes de restricción si el acoso continuaba. Leerlo hizo que todo se sintiera repentinamente muy real y muy serio. Amelia preguntó si quería hacer algún cambio y dije que no. Cubría todo. Dijo que la enviaría por correo certificado para tener prueba de que la recibieron. Firmé el formulario de autorización e hice un cheque por sus honorarios. Ver mi cuenta de ahorros bajar dolió, pero se sentía necesario. Al salir de su oficina me sentí poderosa y asustada al mismo tiempo porque estaba escalando esto oficialmente a un nivel legal y no había vuelta atrás. La respuesta de mis papás llegó más rápido de lo que esperaba. El miércoles por la tarde mi prima Raquel me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook que mi mamá había hecho. La publicación decía que su hija malagradecida había contratado un abogado para abandonar a su hermana discapacitada. Decía que habían dado todo para cuidar a Ana, y ahora su otra hija los estaba tirando a la basura. Decía que estaban desconsolados y no entendían cómo habían criado a alguien tan egoísta. La publicación ya tenía docenas de comentarios. Parientes y amigos de la familia me llamaban desalmada y decían que debería darme vergüenza. Mi abuela comentó que estaba rezando por mi alma. Gente que apenas me conocía compartía la publicación y agregaba sus propios pensamientos sobre lo terrible que yo era. Quería responder desesperadamente, decirle a todos la verdad real, pero recordé a Amelia diciendo que engancharse solo empeoraría las cosas. La llamé y le leí la publicación. Dijo que tomara captura de pantalla de todo y lo guardara porque esto era difamación y acoso. Dijo que mis papás estaban tratando de forzarme a responder públicamente, pero necesitaba mantenerme en silencio. Dijo que usaríamos todo esto cuando solicitáramos la orden de restricción. Pasé el resto del día bloqueando a miembros de la familia en redes sociales y tratando de concentrarme en el trabajo mientras mi teléfono seguía vibrando con notificaciones. El miércoles por la mañana, recibí una llamada de un número con código de área gubernamental. Era Javier Colmenares, el trabajador social de servicios de protección. Dijo que estaba dando seguimiento a ambos reportes que presenté sobre mis papás abandonando a Ana en mi puerta. Preguntó si tenía tiempo para responder algunas preguntas detalladas y dije que sí. Empezó a preguntar sobre mi infancia, sobre cuánto tiempo había pasado cuidando a Ana, sobre si había tenido experiencias normales de niña. Le conté sobre la falta de fiestas de cumpleaños, sin deportes, sin amigos en casa porque todo giraba en torno a las necesidades de Ana. Le conté sobre nunca ir a visitas universitarias porque mis papás no podían dejar a Ana. Preguntó sobre el comportamiento actual de mis papás y describí la emboscada en la cena, la campaña en redes sociales, la interferencia laboral, todo. Cuando terminé, se quedó callado por un segundo. Luego dijo que lo que yo había experimentado se llamaba parentificación. Nunca había escuchado esa palabra antes. Explicó que significaba que mis papás me habían hecho asumir responsabilidades de cuidado adulto cuando era niña, cuando deberían haberme permitido ser una niña. Dijo que era una forma de abuso y explicaba mucho sobre por qué yo era tan resistente a sus demandas actuales. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono sintiendo que alguien finalmente le había puesto nombre a algo que había sentido toda mi vida pero nunca entendí. Javier dijo que iba a programar una visita domiciliaria con mis papás para evaluar la situación actual de cuidado de Ana. Dijo que me llamaría después de la visita para actualizarme.
Después de colgar, inmediatamente busqué parentificación en Google y pasé una hora leyendo artículos que describían toda mi infancia. Javier me devolvió la llamada el viernes por la tarde después de su visita con mis papás. Dijo que el cuidado físico de Ana estaba bien y que mis papás tenían recursos y sistemas de apoyo adecuados para seguir cuidándola, pero luego dijo algo que me puso furiosa. Dijo que durante la visita mis papás habían estado diciéndole a Ana que yo ya no la quería. Aparentemente le habían estado diciendo que me había mudado y me había olvidado de ella, que ya no quería ser su hermana. Javier dijo que Ana parecía confundida y triste cuando preguntó por mí. Dijo que mis papás estaban usando las emociones de Ana para manipularme, lo cual era dañino para Ana y completamente inapropiado. Dijo que estaba documentando esto en su reporte y recomendando que mis papás recibieran consejería sobre límites apropiados. Le agradecí por decirme. Y colgué. Luego me senté ahí temblando de coraje porque mis papás ya no solo me estaban acosando a mí, se estaban metiendo con la cabeza de Ana para castigarme. Ana no entendía lo que realmente estaba pasando y le estaban haciendo creer que la había abandonado. Le envié mensaje a Amelia sobre lo que Javier había dicho, y respondió que esta era otra pieza de evidencia mostrando el comportamiento manipulador de mis papás. Dijo que teníamos un caso fuerte ahora y preguntó si estaba lista para solicitar una orden de restricción. Escribí que sí, sin dudarlo. Empecé a documentar todo ese fin de semana. Cada publicación de Facebook que hacían mis papás recibía una captura de pantalla con la hora visible. Cada comentario de parientes diciéndome que era desalmada se guardaba. Cada mensaje desagradable de extraños que de alguna manera encontraban mis cuentas personales iba a una carpeta en mi laptop. Hice una cronología comenzando desde esa cena hace 2 meses y medio donde me emboscaron con todo su plan. Anoté fechas y horas para cada visita no invitada. Cada llamada de miembros de la familia presionándome. Cada incidente donde trataron de manipularme para tomar a Ana. El reporte policial de cuando la abandonaron en mi puerta fue a la carpeta. El correo de voz sobre sacarme del testamento se guardó en 3 lugares diferentes. Para el domingo por la noche tenía un documento de 20 páginas mostrando exactamente cómo mis papás me habían estado acosando desde que dije no a sus demandas. Amelia llamó el lunes por la mañana para revisar y le dije que había terminado la documentación. Me pidió que enviara todo por correo para poder revisarlo antes de solicitar la orden de restricción. Pasé una hora organizando todos los archivos y los envié. Ella llamó 2 horas después y dijo que la evidencia era sólida. Dijo que las publicaciones en redes sociales por sí solas mostraban un patrón de acoso y difamación, y agregando la interferencia laboral y las intrusiones físicas en mi departamento, hacían un caso fuerte. Programamos una cita para el jueves para presentar el papeleo. Mi teléfono sonó el viernes por la tarde mientras intentaba concentrarme en un diseño de logo para un cliente. Era mi tía Susana. Casi no contesto porque imaginé que llamaba para gritarme otra vez por abandonar a Ana. Pero algo me hizo contestar. Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada. Dijo que había estado pensando en nuestra última conversación toda la semana. Dijo que había llamado a Javier para hacerle algunas preguntas sobre su evaluación y lo que encontró durante su visita domiciliaria. Él le había contado sobre el problema de la parentificación y cómo mis papás le habían estado diciendo a Ana que yo ya no la quería. Susana se quedó callada por un segundo y luego dijo que lo sentía. Dijo que había estado en mi casa muchas veces cuando yo era niña y ahora recordaba cómo nunca pude hacer nada normal. Cómo cada reunión familiar giraba en torno a las necesidades de Ana, y nadie preguntaba qué quería yo. Dijo que toda la familia había permitido la expectativa de mis papás de que yo sacrificaría mi vida por Ana igual que ellos, y no se había dado cuenta de lo mal que estaba eso hasta que Javier se lo explicó. Entonces dijo algo que me hizo empezar a llorar. Dijo que si necesitaba un testigo de carácter para cualquier asunto legal, ella lo haría. Dijo que diría la verdad sobre cómo fue realmente mi infancia. Le agradecí como 5 veces y colgué sintiendo que tal vez no estaba completamente sola en esto. El martes por la tarde de la semana siguiente sonó mi timbre. Revisé la mirilla y vi a mi papá parado allí solo. Se veía terrible. Su ropa estaba arrugada y tenía ojeras oscuras como si no hubiera dormido en días. Abrí la puerta pero dejé puesta la cadena de seguridad. Preguntó si podía entrar a hablar. Dije que no, pero que escucharía desde donde estaba. Dijo que mi mamá estaba teniendo problemas de salud por el estrés de cuidar a Ana. Dijo que no necesitaban que yo me hiciera cargo completamente. Solo necesitaban algo de ayuda. Se veía tan derrotado parado allí que casi me sentí mal. Le dije que había opciones de cuidado profesional y servicios de relevo que podían darles descansos sin poner todo sobre mí. Su cara cambió por completo. Se enojó y dijo que yo estaba tratando de tirar a Ana a la basura. Dijo que me habían criado mejor que para abandonar a la familia cuando las cosas se ponían difíciles. Le dije que ya había entregado toda mi infancia y no lo haría de nuevo. Cerré la puerta mientras él seguía hablando. El jueves por la mañana tuve mi primera cita con Natalia Prieto. Su consultorio estaba en esta casa antigua que había sido convertida en práctica de terapia. Me hizo llenar un papeleo sobre lo que me traía allí, y luego hablamos por casi 1 hora. Le conté sobre Ana y mis papás y la presión constante y cómo ya no podía dormir. Cómo seguía revisando mi teléfono esperando otro mensaje desagradable u otro pariente llamando para hacerme sentir culpable. Me preguntó sobre mi infancia y le conté las mismas cosas que le había dicho a Javier. Sin fiestas de cumpleaños, sin deportes, sin amigos. Todo sobre Ana. Natalia dijo algo que se me quedó grabado.
Dijo que mi culpa sobre Ana no era racional porque yo era una niña que no tenía opción en nada de eso. Dijo que mis papás estaban repitiendo el mismo patrón ahora, tratando de sacrificar el bienestar de una hija por la otra. Dijo que el hecho de que me sintiera culpable por protegerme mostraba cuán profundamente me habían condicionado para poner a Ana primero sin importar qué. Programamos citas semanales y me fui sintiendo que tal vez la terapia realmente podría ayudar. Javier llamó el lunes siguiente con noticias que me impactaron por completo. Dijo que durante su evaluación le había preguntado a Ana directamente qué quería ella. No lo que mis papás querían para ella, sino lo que Ana misma quería. Y Ana le había dicho que estaba interesada en vivir con otra gente de su edad en una residencia grupal. Aparentemente había estado viendo programas de televisión sobre personas con discapacidades viviendo independientemente y quería intentarlo. Javier dijo que mis papás nunca le habían preguntado a Ana qué quería, solo habían asumido que tendría miedo al cambio y necesitaría quedarse con ellos para siempre. Pero Ana le había dicho que estaba cansada de estar en casa todo el tiempo, y quería conocer gente nueva. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono y sintiendo esta mezcla rara de alivio y enojo. Alivio de que Ana realmente quería algo diferente. Enojo de que mis papás nunca se hubieran molestado en preguntarle y solo hubieran asumido que yo tomaría su rol sin cuestionar. Mis papás se enteraron de la conversación de Ana con Javier para el miércoles. Lo sé porque se volvieron completamente locos en redes sociales. Mi mamá publicó una cosa larga sobre cómo yo había envenenado a su hija en su contra, cómo había manipulado a un trabajador social para robarles a Ana y destruir su familia. La publicación incluía mi nombre completo y el nombre de mi empresa de diseño gráfico. Para el miércoles por la tarde estaba recibiendo mensajes de completos desconocidos. Gente que nunca había conocido me decía que debería avergonzarme de mí misma, que era una persona terrible por abandonar a mi hermana discapacitada, que merecía cualquier cosa mala que me pasara. Mi ansiedad se fue al techo. No podía concentrarme en el trabajo. Seguía revisando mi teléfono cada 5 minutos para ver si había nuevos mensajes o comentarios. Llamé a Amelia en pánico y me dijo que tomara captura de pantalla de todo y lo agregara a la documentación. Dijo que esta campaña en redes sociales era acoso y difamación y hacía nuestro caso para una orden de restricción aún más fuerte. El martes por la mañana sonó mi teléfono con un número que no reconocía. Era el guardia de seguridad del edificio donde se encuentra la oficina principal de mi empresa. Dijo que 2 personas estaban en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo y afirmando ser mis papás. Dijo que habían encontrado la dirección de la empresa en línea y manejado hasta allá, aunque él les había explicado que yo trabajaba remotamente desde casa. Preguntó si quería que los dejara subir. Dije absolutamente que no y le pedí que les dijera que se fueran. Dijo que se estaban negando y poniéndose ruidosos con él. Tuve que llamar al gerente del edificio y explicar que mis papás me estaban acosando y estaría presentando una orden de restricción. El gerente fue profesional al respecto, pero me sentí tan avergonzada, como si estuviera llevando todo este drama familiar a espacios profesionales y haciéndolo problema de todos los demás. El guardia de seguridad llamó de vuelta 20 minutos después para decir que mis papás finalmente se habían ido después de que el gerente amenazó con llamar a la policía. El jueves por la tarde me reuní con Amelia en el juzgado para solicitar una orden de restricción. Llevé una carpeta que tenía casi 8 centímetros de grosor, capturas de pantalla de cada publicación y mensaje en redes sociales, el reporte policial de cuando abandonaron a Ana en mi puerta, documentación de ellos llamando a mi empleador, una declaración escrita de mi tía Susana sobre mi infancia, una carta de Javier detallando sus hallazgos sobre la parentificación y los deseos expresados por Ana. El secretario del tribunal procesó todo el papeleo y Amelia presentó todo al juez. Esperamos por 2 horas antes de ser llamados a una pequeña oficina. La juez revisó la evidencia y me hizo algunas preguntas sobre el acoso. Luego otorgó una orden de restricción temporal y programó una audiencia completa para dentro de 2 semanas. Al salir del juzgado sentí esta extraña mezcla de duelo y alivio. Me estaba separando legalmente de mis papás. Parte de mí sentía que debería estar triste por eso, pero mayormente solo sentía alivio de que tal vez el acoso finalmente se detendría. La audiencia de la orden de restricción ocurrió en una mañana fría a principios de diciembre. Llegué con Amelia y toda nuestra evidencia organizada en carpetas. Mis papás ya estaban allí con su propio abogado. Un tipo en un traje costoso que seguía mirándome como si yo fuera la peor persona del mundo. Su abogado trató de pintarme como vengativa. Dijo que estaba tratando de castigar a mis papás por pedir ayuda con mi hermana discapacitada. Que estaba usando el sistema legal para evitar la responsabilidad familiar. Pero entonces la juez comenzó a revisar la evidencia. Leyó el testimonio de Javier sobre la parentificación y cómo me habían forzado a un rol de cuidadora siendo niña. Miró las capturas de pantalla de mis papás publicando mi información personal en línea y alentando a extraños a acosarme. Revisó la documentación de ellos apareciendo en mi trabajo y llamando a mi empleador. Luego preguntó sobre los deseos expresados por Ana y la recomendación de Javier para la colocación en una residencia grupal. Cuando terminó de revisar todo, miró a mis papás y dijo que su comportamiento había sido inapropiado y controlador. Dijo que no tenían derecho a forzar a su hija a un rol de cuidadora ni a acosarla cuando establecía límites. Otorgó una orden de restricción permanente ahí mismo. Mis papás no tenían permitido contactarme, venir a mi casa o venir a mi trabajo. Tenían que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de mí en todo momento.
Sentada en esa sala del tribunal escuchando a la juez validar todo lo que había estado sintiendo toda mi vida, me dieron ganas de llorar de alivio. Javier me llamó la semana siguiente con actualizaciones sobre la transición de Ana. Dijo que estaba trabajando con mis papás y un especialista en colocación de residencias grupales para encontrar la instalación adecuada. Ana había visitado 3 lugares diferentes y realmente le encantó uno que tenía residentes más jóvenes y muchas actividades. Estaba nerviosa pero emocionada por el cambio. Javier dijo que había estado asistiendo a sesiones de orientación y hablando de tener una compañera de cuarto por primera vez en su vida. Dijo que Ana preguntó por mí durante una sesión y él le había explicado que yo la quería, pero necesitaba un poco de espacio de nuestros papás en este momento. Escuchar que Ana estaba realmente feliz con esta mudanza me hizo sentir bien y triste al mismo tiempo. Bien porque finalmente estaba recibiendo oportunidades para ser independiente y hacer amigos. Triste porque debería haber tenido estas oportunidades hace años en lugar de ser mantenida en casa porque mis papás asumieron que no podía manejar el cambio. Ana se mudó a la residencia grupal 2 días después de Navidad y seguí viendo a Natalia cada semana durante enero porque toda la situación me dejó sintiéndome rara y confundida. Algunos días sentía alivio de que el acoso finalmente se detuvo y podía volver a mi vida normal sin revisar mi teléfono cada 5 minutos por mensajes enojados. Otros días me sentía culpable como si tal vez debería haber intentado más duro ayudar a mis papás o encontrado algún punto medio que no terminara con una orden de restricción. Natalia seguía recordándome que la culpa no se basaba en nada real. Explicó que mis papás me habían entrenado desde la infancia para sentirme responsable de la felicidad de Ana y su estrés, y solo porque ese entrenamiento fuera profundo no lo hacía verdadero o justo. Me guió a través de todas las veces que intenté poner límites o sugerir alternativas y mis papás me habían callado o manipulado para que retrocediera. Durante una sesión a mediados de enero le dije que seguía pensando en todos los años que pasé cuidando a Ana de niña y preguntándome si era una mala persona por no querer hacerlo de nuevo como adulta. Natalia me miró y dijo que nunca se suponía que yo fuera la cuidadora de Ana en primer lugar. Que los niños no deberían criar a sus hermanos y elegir no repetir un patrón injusto no me hacía egoísta o cruel. Me ayudó a entender que mis papás tenían sus propios problemas con el control y el martirio que no tenían nada que ver conmigo, y protegerme de su disfunción era saludable incluso cuando otras personas decían que estaba mal. Susana me llamó a finales de enero y preguntó si quería reunirnos para un café en un lugar cerca de mi departamento. Estaba nerviosa porque aunque se había disculpado antes, parte de mí temía que pudiera intentar hacerme sentir culpable de nuevo sobre la situación familiar. Pero cuando llegué allí pidió bebidas para las 2 e inmediatamente comenzó a hablar sobre la infancia de mi mamá de una manera tranquila y seria. Me contó que mi abuela era exactamente como mi mamá, siempre creando alguna crisis o emergencia que la hiciera el centro de atención, y hacía a todos los demás responsables de arreglar sus problemas. Susana dijo que cuando mi mamá estaba creciendo, mi abuela se enfermaba o se alteraba cada vez que alguien intentaba hacer algo independiente, y toda la familia tenía que dejar todo para cuidar sus necesidades emocionales. Explicó que mi mamá aprendió a obtener importancia y control siendo la persona que sacrificaba todo, y ahora estaba haciendo lo mismo, convirtiendo el cuidado de Ana en esta carga imposible que definía toda su identidad. Susana dijo que esto no excusaba cómo me trataron mis papás ni hacía que su comportamiento estuviera bien, pero le ayudaba a entender por qué no podían ver lo injustos que estaban siendo. Dijo que mi mamá genuinamente creía que sufrir por tu familia era la única forma de probar que los amabas, y no podía entender por qué yo no quería esa misma vida. Escuchar sobre el patrón generacional me hizo sentir tristeza por mi mamá de una manera que no había sentido antes, como si estuviera atrapada en este ciclo que ni siquiera reconocía. Pero también me hizo estar más segura de que había hecho lo correcto al romper con eso porque no quería pasar esa misma disfunción a nadie más. Javier me llamó a principios de febrero y dijo que había arreglado para que visitara a Ana en la residencia grupal si quería ver cómo se estaba adaptando. Estaba nerviosa manejando hacia allá porque no sabía qué esperar o si Ana estaría enojada conmigo por no recibirla como querían nuestros papás. Pero cuando entré a la sala común, Ana estaba sentada con otra mujer de su edad viendo televisión y se iluminó cuando me vio. Se acercó en su silla y comenzó a hablar rápido sobre su compañera de cuarto y la clase de arte a la que se unió y el miembro del personal que le ayudó a aprender a elegir su propio desayuno. Me llevó a su cuarto y me mostró cómo lo decoró con pósters y fotos señalando todo lo que había escogido ella misma sin que nadie le dijera qué usar. Me presentó a 2 miembros del personal diferentes y les dijo que yo era su hermana de una manera orgullosa que hizo que se me apretara el pecho. Nos sentamos en el área común por casi 1 hora y tuvimos una conversación real sobre su vida, qué actividades le gustaban, con qué residentes se estaba haciendo amiga, qué comidas quería probar. Se sintió completamente diferente a todos esos años de yo solo gestionando sus necesidades y tratando de mantenerla calmada. Por primera vez estábamos hablando como 2 personas reales en lugar de cuidadora y paciente, y me di cuenta de que nunca había conocido realmente a Ana como persona antes de este momento. Para principios de marzo había caído en una nueva rutina donde veía a Ana cada 2 semanas en la residencia grupal y tomaba café con Susana una vez al mes para ponernos al día. Mis papás estaban completamente fuera de mi vida debido a la orden de restricción, y honestamente la mayoría de los días no pensaba en ellos para nada. Todavía tenía sesiones con Natalia cada 2 semanas porque algunos días la culpa me golpeaba fuerte.
usualmente detonada por algo aleatorio como ver a una familia en el supermercado o escuchar una canción que me recordaba a la infancia. En esos días me sentía triste por la ruptura familiar y me preguntaba si había alguna otra forma en que pudiera haber manejado todo. Pero Natalia seguía guiándome a través de los mismos hechos, recordándome que había intentado límites y sugerencias y compromiso y mis papás habían respondido con acoso y manipulación cada vez. Me ayudó a recordar que había trabajado increíblemente duro para construir una vida independiente, y merecía conservarla sin sacrificarme de nuevo. Ana estaba genuinamente feliz en la residencia grupal con opciones y comunidad y personal que la trataba como una adulta capaz en lugar de una niña permanente. Nunca podría haberle dado ese tipo de vida incluso si hubiera dejado que mis papás la mudaran a mi departamento y hubiera pasado cada día gestionando su cuidado. La orden de restricción significaba que finalmente tenía paz y seguridad en mi propio hogar, y aunque todavía tenía sentimientos complicados sobre cómo pasó todo, sabía que había tomado la decisión correcta tanto para mí como para Ana.